Le damos la bienvenida a su programa La Verdad Absoluta con Héctor Rodríguez TV por MA Star Visual, la plataforma de ahora. Agradecidos de Dios que nos permite llegar hasta todo nuestro público. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos das. Este día de hoy contamos con la presencia de un invitado. Es el joven politólogo Isaac Félix. Él es vicesecretario del partido Fuerza del Pueblo y tiene algunas importantes aclaraciones y noticias con respecto a lo que son los aconteceres nacionales e internacionales que se están viviendo ahora mismo en la República Dominicana y el mundo. Buenas tardes, Isaac, bienvenido a tu programa La Verdad Absoluta. Buenas tardes, un placer, Héctor, estar aquí hoy con usted. Es para mí más que un privilegio, además de una oportunidad de poder estar en esta importante plataforma para analizar los temas de carácter nacional y también, ¿por qué no?, de carácter internacional, lo que se está moviendo hoy en el mundo. Así analizamos y le doy las gracias a usted, que como ya dije, que me confiere el privilegio, y saludar también a las personas que pues verán esta entrevista. Así que muchas gracias. Bueno, vamos rápidamente a entrar en materia con Isaac. Isaac, tú que eres vicesecretario de la Fuerza del Pueblo, como lo anuncié hace un momento, aparte de tu carrera, que eres un licenciado en Ciencias Políticas, lo que te otorga el título de politólogo. Así es. ¿Qué te motiva a ingresar al partido Fuerza del Pueblo y por qué? Bueno, mira, yo soy de la provincia Bauruco. Mis padres siempre fueron, más mi papá, Reinaldo, siempre ha sido un simpatizante del doctor Leonel Fernández. Recuerdo en una ocasión que Leonel fue a inaugurar la remodelación de la escuela en la que yo estudiaba. Tenía en ese tiempo, estamos hablando del 2012, tenía 10 años. Y fui a ver a Leonel, y de verdad que cuando vi a ese gran líder despertó gran entusiasmo en mí, no solamente ya por mi padre, sino también ver las transformaciones que estaba, a pesar de que era un niño, las transformaciones que estaba haciendo Leonel en mi comunidad. Así que pasa el tiempo, luego de eso fui creciendo obviamente y veía las injurias que se lanzaban, escuchaba que se lanzaban en contra del doctor Leonel Fernández. Debo decir que en un momento determinado llegué a creer esas cosas que se ventilaban a la opinión pública, que se decían de Leonel, y sentí podríamos decir que una apatía, ¿verdad?, hacia el doctor Leonel Fernández. Sin embargo, cuando comienzo a analizar la historia, porque siempre he sido un joven muy, muy inquieto, y veo que el doctor Leonel Fernández, no solamente esas transformaciones que veía cuando era más niño, que estaba haciendo en mi comunidad, sino también las transformaciones que estaba realizando y los aportes a la juventud en la República Dominicana, que cambiaron totalmente la fisonomía del país. Y entre esos aportes están las extensiones de la UAS, el inglés por inmersión, las grandes carreteras que se construyeron, como la Autovía del Este en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Entonces dije, pero este es el líder que está llevando a cabo grandes transformaciones en la República Dominicana, y me llevó a venir a la Fuerza del Pueblo, porque entiendo que es el mecanismo de transformación social, y que he tenido que hacer, podríamos decir que sacrificios por la Fuerza del Pueblo, pero los asumo, porque como dije, ese es el instrumento, la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández, que la historia ha utilizado para, podríamos decir que transformar la República Dominicana y encauzarla por el camino del desarrollo y del progreso. Esa es la razón por la cual estoy en la Fuerza del Pueblo. Un joven acucioso, porque como acaba de narrar, por un momento te dejaste persuadir. Así es. Pero más adelante
con tu observancia, pudiste ver la realidad, pudiste ver los hechos, que siempre serán más que las palabras. Así es. Porque de eso es que se trata la vida, no es de lo que se diga, sino de lo que se haga. En tu condición de joven profesional, ¿qué tú opinas de cómo tú ves ahora mismo la juventud aquí en la República Dominicana? Bueno, la juventud en nuestro país, en la República Dominicana, está pasando por momentos de incertidumbre. Primero por la realidad económica que hoy vive el país, que no es solamente de este momento por la situación que se ha presentado en términos internacionales, sino que el año pasado, por ejemplo, el presidente de la República tuvo que aceptar en la semanal que la familia dominicana estaban viviendo momentos difíciles, y eso mismo está sintiendo la juventud, que no encuentra, quienes van por ejemplo a las universidades, cuando salen tienen que enfrentarse a un mundo laboral que no le da la oportunidad porque no tienen experiencia. Pero además de eso, el lento crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, porque como usted dijo, los hechos son más importantes que las palabras. Asimismo, quien habla, Isaac Félix, ha expresado en diversas ocasiones que quien pretenda aproximarse a la verdad tiene que partir de los hechos, de los acontecimientos, porque la ciencia se basa en el objeto, en lo palpable, en lo que puede ser percibido a través de los sentidos. Por consiguiente, ¿qué nos dicen los hechos? Los datos, que el año pasado la República Dominicana creció un 2.1%, y con esa desaceleración que ha experimentado nuestra economía, es altamente improbable que se puedan generar nuevos empleos. Entonces, a ese panorama, o en ese panorama de pocas oportunidades, se enfrenta la juventud dominicana, y hay otros elementos que entonces agravan la situación, como dije, el alto desempleo, pero también lo relacionado con los narcóticos en nuestro país. En ese panorama se encuentra hoy la República Dominicana, de alto desempleo, los narcóticos que hoy se constituyen en un elemento amenazador, porque envuelve a través de la música, a través de muchos frentes a nuestra juventud. Sin embargo, no es atacado. Así que yo considero que desde el gobierno tienen que emplearse los mecanismos o los instrumentos para que nuestra juventud pueda emplearse y pueda estar consciente de los peligros que le aquejan, como ya dije, el tema de las drogas, que es un tema no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional, y que tiene que llevar la atención de los gobiernos. Entrando un poco en lo que es el tema de la geopolítica, tu opinión personal con respecto a este conflicto que viven los Estados Unidos de Norteamérica en contra de Irán. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, en diversas ocasiones he expresado a través de artículos, porque publico artículos en mi calidad de licenciado en Ciencias Políticas, politólogo, y he expresado que esta guerra, obedeciendo a la lógica, una frase que expresó en un momento determinado el profesor Juan Bosch, de que en política hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Eso se da en la política local como también internacional. Esto también lo hubiese leído en un libro de Carl Jung, un psicólogo suizo, El hombre y sus símbolos, que él decía que los objetos tienen dos formas, lo que se ve y lo que no se ve. En ese sentido, esta guerra, este conflicto, no es solamente contra Irán, sino también contra China, y obedece a una máxima que los dominicanos expresamos con cierta frecuencia, que es matar dos pájaros de un tiro. Es decir, ataco a Irán, lo debilito porque tiene intenciones, ha dado muestras, incluso el pasado ayatolá, que ya murió por los ataques de Estados Unidos, expresó sus intenciones, primero de hostilidad frente a Estados Unidos y de Israel, y también de construir, de crear un arma nuclear.
Así que esto representa un peligro para los intereses estratégicos de Estados Unidos y también de Israel, que como dijo en un libro Michael Ayestarán, un periodista español, Oriente Medio, Oriente Roto, se titula el libro, que le dijo un periodista a él, en aquellos días de la primavera árabe en Oriente Medio, que Estados Unidos ve a Israel como un estado más, es decir, no es un país aislado como un simple aliado, sino que lo ve como un estado más. Entonces, si Irán busca desarrollar armas nucleares, es evidente que tiene que defender a Israel, y pues esto llevaría esta arma nuclear por parte de Irán también a que los aliados de Estados Unidos sientan temor y busquen por su parte desarrollar armamento nuclear. Es contra China, ¿por qué? Bueno, los acontecimientos así lo indican. Por ejemplo, en Venezuela, China exportaba cerca de un 7% de su petróleo de Venezuela. El presidente Donald Trump, Estados Unidos, autoriza una intervención en Venezuela, se llevan a Nicolás Maduro, allí establecen sus intereses estratégicos, y los acuerdos, obviamente, cuando se establecen, si supondríamos una balanza, ¿verdad?, que siempre se va a ir se irá a favor del gran imperio, que en este caso Estados Unidos. Y hemos visto como Donald Trump ha expresado que la vicepresidenta, que ahora es presidente de Venezuela, es su mejor aliada, es una amiga. Así que esa importación de petróleo de China está en peligro. Por otro lado, China importaba más del 16% de su petróleo de Irán, y evidentemente que con este ataque el cierre del estrecho de Hormuz está en peligro, porque se llegarán a acuerdos y esos acuerdos pondrán en peligro los consensos a los que se llegaron entre China e Irán, que en el año 2025, 2024, establecieron que China iba a invertir en los últimos 25 años, en los próximos 25 años, más de 400 mil millones de dólares. Evidentemente que con esta situación se debilita China, que ya ha venido, bueno, en el año 2017, por ejemplo, China creció un 14%. Sin embargo, en las últimas décadas ha venido ralentizándose esa economía, podríamos decir. Y India, por ejemplo, ha superado en crecimiento económico a China. Es decir, que tiene una situación provocada principalmente por una mano de obra que ya no es tan barata, por el hecho de que está envejeciendo. Ese es el dilema que experimentan sociedades, por ejemplo, como Japón, Canadá, Estados Unidos, que su población está envejeciendo, encarece la mano de obra que una vez fue barata, y está esto impactando en la economía china, y es lo que quiere, según nuestra percepción, Estados Unidos, agudizar ese proceso de desaceleración de la economía china. ¿Y cuáles son las perspectivas para la República Dominicana con respecto a esta situación con el estrecho de Hormuz? ¿Cuáles son las perspectivas para este país? ¿En qué le afecta tanto a este país que hemos visto que ya el gobierno ha dispuesto más o menos en un mes 3 aumentos en el combustible aquí en República Dominicana? ¿Tiene eso que ver con el estrecho de Hormuz? Claro, evidentemente. República Dominicana no es un productor de petróleo, y con el cierre del estrecho de Hormuz, esas tensiones pues ponen en incertidumbre los mercados globales, y aunque República Dominicana no le compra petróleo a Irán, sino a Estados Unidos, y se toma como referencia el petróleo de Texas, pues la incertidumbre eleva los precios internacionales del petróleo, y evidentemente que nos afecta. Ahora, he expresado en diversas ocasiones que desde mi perspectiva este conflicto no durará tanto tiempo, no se va a prolongar en el tiempo, igual que, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Creo que tendrá fin pronto, podríamos decir, pero la República Dominicana tiene una desventaja
en el sentido de que este conflicto internacional encontró una economía ya debilitada. Como lo expresé anteriormente, el año pasado, cuando las fuerzas externas que inciden en nuestra economía fueron altamente favorables, a pesar de que fueron favorables, nuestra economía tan solo creció un 2.1%, y quienes nos van a ver, quienes verán esta entrevista, se preguntarán, ¿cómo así favorable? Claro, pregunto, ¿cuál fue la crisis internacional que hubo en el 2025? No hubo una crisis internacional. No la hubo, claro. Y las remesas familiares crecieron en más de 11,000 millones de dólares. Así cuando vemos, por ejemplo, las exportaciones, crecieron en más de 14,000 millones de dólares, como nunca antes. Lo alardearon, ¿verdad?, las instituciones públicas el año pasado. Cuando vemos la inversión extranjera directa, creció más de 5,000 millones de dólares. Reitero, como nunca antes. Cuando vemos el sector turismo, creció más de 12,000 millones de dólares. Reitero, hay que reiterar. Pero no se refleja en la República Dominicana. No se refleja en el pueblo. No se reflejó en la República Dominicana. Exacto. Y el crecimiento económico, pues, se desaceleró. Una economía dominicana que venía creciendo en los últimos 50 años, alrededor de un 5%. En el gobierno del doctor Leonel Fernández, creció un 7%, creció un 8%, un 9%. Quedó en un 9,3%. Exacto. Doctor Leonel Fernández. Pero ¿por qué? Porque siempre hay que buscar, ¿verdad?, el porqué de las cosas. Sencillamente porque el doctor Leonel Fernández invertía en obras de infraestructura. La razón fundamental por la cual la economía dominicana no está creciendo es porque el gasto de capital es el más bajo en los últimos 70 años, el más bajo, el gasto de capital, y un gasto corriente que se sitúa en un 17% en relación al Producto Interno Bruto, y el de capital entonces en tan solo un 2%, mientras que en los gobiernos del doctor Leonel Fernández era de un 5% el gasto de capital, hoy es de un 2%, y obviamente que está esto impactando negativamente en la economía, y al parecer el gobierno no entiende esta situación y pretende seguir trillando el camino errado. ¿Cuál es el camino errado? Bueno, el del gasto corriente, el de pensiones solidarias, el de gastos superfluos. Así es. ¿Usted sabe en cuánto han aumentado las pensiones de manera genérica y las pensiones solidarias? Bueno, yo aquí mismo en este programa hice hace un par de semanas un comentario con respecto a que en el gobierno del PRM habían 11,007 pensiones solidarias de diferentes montos. Así es. Y reconocí que ahí habían personas que tenían una situación difícil de salud, todo eso. Claro, sabemos que no todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo. Pero también habían muchas pensiones que responden a favores políticos. Así es. Y se incrementaron más en la campaña electoral. Y eso abulta bastante lo que es el presupuesto nacional, que históricamente ahora mismo es el número más alto de la historia de este país, que para nadie es un secreto, al igual que también la toma de préstamos internacionales. Sí. Pero vamos a continuar hablando después de los comerciales con el politólogo Isa Félix. Vamos a los comerciales. Damos la bienvenida a la nueva sucursal de su tienda en tecnología y electrodomésticos más completa. Esa tienda es Alter Shop, donde encuentras de todo. En Alter Shop encontrarás aires acondicionados, televisores, licuadoras de última generación, computadoras Lacto de toda la variedad, desde la más económica hasta la más alta gama, celulares Android y iPhone en toda la variedad y últimos modelos. En Alter Shop te puedes llevar cualquier tipo de celular o electrodoméstico sin un centavo de inicial, ya que trabajamos con financiamiento disponible a través del Banco Popular. Alter Shop está ubicada en el sector Don Bosco, frente a Caribe Tours, y su nueva sucursal de la autopista de San Isidro en la Plaza Eric, al lado de Caribe Express, local número 2. Síguenos en las redes sociales como @AlterShop RD San Isidro. Alter Shop, donde encuentras de todo.
Acaba de llegar tu nuevo concepto en Courier. Espéralo ya, donde tus paquetes son nuestra prioridad. Con sus nuevas sucursales en la carretera Mella, kilómetro 8, número 359, en el local 2A, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-770-0876. En San Isidro, en la Plaza Eric, local 14, dentro de Caribe Express, en Santo Domingo Este, con el teléfono 829-545-8690. 25 de febrero, número 68, en la Plaza Gross, Santo Domingo Este, con el teléfono 829-953-1796. Y en La Vega, en la avenida García Godoy, número 88, con el teléfono 809-242-4968. Espéralo ya, donde tus paquetes son nuestra prioridad. Continuamos con su programa La Verdad Absoluta con Héctor Rodríguez TV por MA Star Visual, la plataforma de ahora. Proseguimos con este conversatorio con el politólogo Isaac Félix, que está dando importantes declaraciones tanto de geopolítica como también de la política y los aconteceres nacionales de nuestro suelo patrio, la República Dominicana. Isaac, ¿cómo tú entiendes que encuentra este conflicto internacional a la República Dominicana? Ya hemos hablado, ¿verdad?, en el transcurso de la entrevista, que encuentra la República Dominicana debilitada. Y hablábamos de las pensiones solidarias. Yo digo, por ejemplo, con respecto, porque esto es una pregunta que aunque se parece, sí, con respecto a lo que son los combustibles, porque vemos que la República Dominicana no cuenta con una verdadera refinería dominicana de petróleos. En este país no hay reserva petrolera. En este país es como quien dice, como se dice vulgarmente, lo comido por lo servido. Lo que se compra aquí es para consumo ahí mismo, o sea, no hay almacenamiento. Ese es el tema, esa es la pregunta que más bien te hago. Sí, comprendo, se relaciona, es así. Mire, es una realidad que la República Dominicana no tiene una refinería, es evidente. Ahora, pero el cargo existe, existen los salarios, así es, existen los gastos, así es, existe la nómina sí, de la famosa refinería dominicana de petróleo, pero lo que no vemos es el avance de ella en favor del pueblo, porque si una nómina, o sea, es una opinión personal mía, si una nómina abarca todos los meses 10 millones de pesos, entendemos que esa situación debe de generarle al Estado una ganancia por lo menos de 20 o de 30. Exacto. Pero nada más vemos gastos, entonces solamente lo que tiene que ver con lo que es la refinería dominicana de petróleo. Y que en el país tenemos un problema, porque cuando los precios del petróleo aumentan, se incrementan los combustibles, pero cuando disminuye los precios del petróleo, se quedan igual. Así es. Fue lo que pasó. El gobierno, por ejemplo, en el año 2023, subsidió por más de 12 mil millones de pesos. Pero, por otro lado, en el tema de los impuestos recaudó cerca de 100 mil millones de pesos por el tema de los combustibles. Es decir, que aunque subsidia, también gana con impuestos elevados. Pero no quiero dejar ir el tema de las pensiones solidarias, del que hablábamos antes de irnos a comercial. Por ejemplo, en el año del 2020, las pensiones solidarias, el gobierno anterior al de Luis Abinader destinaba 500 millones de pesos. 6 años después, ese monto se ha incrementado a más de 4.400 millones de pesos. Si vemos entonces las pensiones de forma genérica, en el 2020 estaban en 43 mil millones de pesos. Hoy están en 101 mil millones de pesos. Y los intereses de la deuda en el 2020 estaban en 161 mil millones de pesos y hoy se han incrementado a más de 272 mil millones de pesos. Es decir, que esta crisis encuentra a un país altamente endeudado, porque la deuda ha aumentado a más de 20 mil millones de dólares, y por otro lado, debilitado, porque aunque es la deuda mala, no, pero siempre y cuando se invierta, cuando esa deuda se traduzca en la mejoría de la calidad de vida
de los dominicanos, y es todo lo contrario a lo que está aconteciendo en el país. Ok. Isa, ¿cómo tú ves la perspectiva de la oposición en estos momentos aquí en la República Dominicana? Cuando nosotros miramos las últimas encuestas que se han publicado, vemos cómo los partidos de oposición se están fortaleciendo, y el PRM, que ganó con un 57% en el nivel presidencial, hoy tiene números, anda por el 29% según lo que expresan las mediciones. Lo importante de esto es que los dos partidos de oposición, en especial la Fuerza del Pueblo, cuando se suman los números, ¿verdad?, que muestran las encuestas, están muy por encima del porcentaje que saca el partido de gobierno en las encuestas. Obviamente, hay cosas que no se ven en política, y los acontecimientos están demostrando que es así, que no es solamente las mediciones, sino que la realidad lo está revelando. Usted preguntará, ¿por qué? El gobierno del PRM, los militantes, los funcionarios, hemos visto que en los últimos días, en las últimas semanas, han estado lanzándole rosas, piropos a Danilo Medina, al PLD. Al parecer están asustados porque después de lanzar que no debería, así es, no debería, porque como ellos enfrentaron por todos los medios habidos y por haber al gobierno del PLD y de Danilo Medina, ellos hoy no deberían estar tirándole piropo. ¿Por qué? ¿Y por qué razón? Si ellos enfrentaron ese gobierno con todas las de la ley, por todos los medios televisivos y de radios, redes sociales y todas partes, luce como un poco descarado. Así es. Aquí en este momento recuerdo la frase de Salustio, un historiador romano, que dijo en un momento determinado que era tan grande el miedo que le tenía el Imperio Romano a Cartago, que lo motivó a Roma a buscar alianzas por el miedo, y que lo que hace sobrevivir y buscar alianzas es el miedo. En este caso, el PRM tiene miedo, como ya dije, de perder el poder, de ir a la oposición, y pues está buscando un partido que ellos tanto criticaron para hacer alianzas y pues detener a la Fuerza del Pueblo, que ha venido creciendo de manera sostenida. Es lo que evidencia lo que estamos viendo, la realidad, los hechos. Eso es lo que estamos observando. Pero lamentablemente ya el país ha tomado una decisión de que ya no aguanta la carestía de la valga redundancia, la canasta básica, que está en 50,000 pesos, mientras que los sueldos están en 30,000 pesos promedio. La canasta básica de este país cerró en el 2025 en 50,000 pesos. Pero ha sido mucho lo que se ha incrementado en este año. Yo hice ese comentario en el programa pasado. Estaba diciendo que la canasta básica en este país tiene que estar ahora mismo por los 65,000 pesos. ¿Por qué? Porque si cerró en el 25 en 50, en este año han habido varios aumentos de los productos de consumo masivo en la República Dominicana. Fui conservador entonces. Así es. Entonces lo que estamos viendo es que la oposición se está fortaleciendo, el gobierno se está debilitando y quiere buscar alianza. Y es algo bien interesante porque después, como ya expresamos, de la agresiva campaña del PRM, tanto en oposición después que llegó al gobierno, de someter a los principales funcionarios, a las figuras, a las personalidades que eran familia o que son familia del expresidente Medina, ahora tratar de lanzarle piropos. Esto obviamente me recuerda a un acontecimiento. Relata que hay evidencia, que hay doble rasero, que hay doble moral, pero también me recuerda un acontecimiento que hubo aquí, que se dio en la República Dominicana en el año de 1962, que lo relata el profesor Juan Bosch en su libro Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, que decía que desde la Unión Cívica Nacional se le lanzaban injurias, ataques, con el objetivo de estigmatizar la figura del profesor Juan Bosch, y luego el tiempo dio la razón, después que decían que el profesor Juan Bosch quería... Lo acusaban hasta de loco, no, y de pero fue un visionario. Claro, entonces después el tiempo evidenció que en realidad ellos eran lo que tanto
criticaron, y hoy eso se está evidenciando con el PRM, que criticaron a los partidos o al partido que estaba en el gobierno de corruptos y un sinnúmero de insultos, y hoy buscan alianza. Eso demuestra la doble moral. Así es. Bueno, Jesús sería un poco fuerte, ¿verdad? Pero Jesús puso un ejemplo y llamó este tipo de comportamiento sepulcros blanqueados. Blanqueados, así mismo es. Lindos y blancos por fuera, pero podridos por dentro. Así es. Yo de manera personal opino que el pueblo dominicano, ya lo he dicho en otros programas, debe de estar con ojo visor, tanto con el gobierno del PRM, que es el gobierno que está destruyendo a este país, que para nadie es un secreto, que aunque yo te esté haciendo esta entrevista, tú eres una persona que formas parte de la sociedad, está viendo la carestía, está viendo la situación de la juventud en este país, está viendo la debilidad en lo que es la seguridad ciudadana, está viendo los descuidos que hay en el sector salud de la República Dominicana, está viendo los desmanes y el desmadre que hay con lo que es el agro en la República Dominicana. Sí. Ahí citamos al Ministerio de Agricultura. Aquí no hay un servicio de vivienda, como comenté hace un par de semanas, con un presidente que le ofreció en campaña a este país la construcción de 10,000 viviendas y que no ha hecho todavía ni las primeras 1,000. Así es. Entonces, es una situación difícil, es una situación calamitosa. Entonces te pregunto, Isaac, ¿cómo tú ves en estos momentos, qué tú opinas de cómo va a parar el PRM? El PRM lleva un comportamiento peligroso, porque en la medida que ve que se está debilitando, que ya la población no tiene la misma aceptación hacia ellos, se está pareciendo al Imperio Otomano cuando estaba en decadencia. Al Imperio Otomano, en ese proceso de decadencia, le titularon el imperio, el hombre enfermo de Europa. Tendríamos que entonces ponerle el título al PRM, el hombre enfermo de la República Dominicana, porque en esa medida, como ya dije, que se va debilitando, pues está amenazando el sistema de partido de la República Dominicana, que ningún presidente jugó con ese tema. Vemos cómo el gobierno del PRM no solamente encantó, por utilizar una palabra suave, podríamos decir, con lo que hizo el PRM en las pasadas elecciones, a través del presupuesto nacional, que encantó a los dirigentes de oposición y a los que no se fueron al gobierno, que luego los que se fueron aparecieron en la nómina y con pensiones, pero los que no se fueron entonces fueron doblegados con la fuerza y el poder del Estado. Todos los recursos del Estado se destinaron a doblegar a esas personas, esos alcaldes que no se quisieron ir y renunciar el último día en las elecciones. Y si alguien entonces tiene dudas, pues recordemos, Senasa, el tema Senasa, más de 20,000 millones de pesos. Hay quienes dicen que el monto se eleva a 30,000 millones. Entonces, eso a mí me pareciera que es de más. Así es. Porque es que eso fue, para ser conservador, una estafa que rodó por un tiempo muy importante. Y ahí hubo un maridaje y un contubernio con varios sectores, entre ellos con el sector salud. Ahí hay muchos médicos involucrados en esa situación. Y aquí no se han tomado las verdaderas medidas que deberían en favor del pueblo y de los dineros del pueblo. Porque hay muchísimas personas, muchos ciudadanos asegurados en el sistema contributivo de Senasa. Se mostraron que se le hicieron intervenciones médicas costosas, entre ellos personas que ni siquiera viven en el suelo patrio de la República Dominicana por años y figuran de que fueron operados aquí y niños autistas también. Así mismo. Personas que ya tratamientos costosos. Sí, personas que están en el otro mundo, ¿verdad? Que ya no están con vida, aparecían como que hubiesen recibido atenciones médicas. Y ese es el peligro, que en la medida, valga la reiteración,
de esto que he dicho, que el gobierno se va debilitando, pone en peligro el sistema de partidos, porque vemos que de 3.300 millones que le tocan a los partidos del sistema, solamente le entrega 1.500 millones, y de esos 1.500 millones ya anunció el presidente que le quiere quitar 50% más. Es decir, esto representa, que es también una idea del doctor José Francisco Peña Gómez, el financiamiento a los partidos políticos, y hoy el gobierno, como se ve debilitado, quiere quitarle ese financiamiento con la excusa de que es por la crisis. No, vaya y revise las pensiones solidarias, el dispendio de los fondos públicos, pero también ellos atentan contra las finanzas públicas porque intentarán ganar las elecciones no con el respaldo del pueblo dominicano, sino con los recursos públicos. ¿Usted recuerda cómo estaban desesperados con la famosa reforma fiscal? Así es. Por el dinero que gastaron en la campaña. Entonces, en realidad vemos que lleva un comportamiento peligroso. Y ese fue el verdadero engaño, porque la reforma fiscal que el presidente Abinader anunció, que luego se mostró de muy buena fe, con otra mentira más de tantas, puso un paso atrás de posición anterior, pero total, todo siguió igual, porque los empresarios al final del día hicieron y están haciendo en este país lo que les place. Por eso siempre hablamos de que va a venir una fuerza política nueva, sí, que va a emerger, que va a venir en favor de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Señores, la tarde de hoy nosotros hemos estado conversando con este joven politólogo, Isaac Félix, y ha venido y nos ha dado importantes declaraciones. Isaac, nosotros queremos que tú le des un mensaje a la juventud dominicana que se encuentra en estos momentos triste, desesperada, en soledad, porque no encuentra la mano amiga del Estado dominicano, del gobierno dominicano, para emprender cualquier realización que quieran. Están sin apoyos. Aquí, si un joven va a buscar un empleo, le piden experiencia laboral. Si un hombre con 45 años va a buscar empleo, se lo encuentran viejo. Pero si va a solicitar una pensión porque ya tiene más de 60 años y se siente enfermo, lo encuentran que está muy joven para retirarse. Nosotros no entendemos realmente. Es un sistema en contra de cómo es, ¿me entiendes? Pero queremos eso, Isaac, que le des un mensaje a la juventud dominicana en estos momentos de desgracia nacional. Bueno, en medio de este panorama, recuerdo una música que hoy se constituye, ¿verdad?, en un himno de Silvio Rodríguez, que dice: madre, no estés triste, refiriéndose a la patria. Madre, no estés triste, que la primavera pronto volverá. Creo en estos momentos de dificultad, de incertidumbre que vive la República Dominicana, que el doctor Leonel Fernández hará llegar la primavera nuevamente a la República Dominicana. Y recuerdo un episodio histórico que citó Hegel en una de sus obras, cuando dijo que él vio el espíritu del mundo pasar a caballo, refiriéndose a Napoleón en sus momentos de gloria. Decía que no solamente los triunfos de Napoleón se debían a su experiencia en el campo de batalla, sino que también servía como un instrumento de la historia. Y creo eso mismo del doctor Leonel Fernández, que la historia, que la divinidad lo ha puesto en nuestro camino, la República Dominicana, para salvarnos en estos momentos de dificultad, en estos momentos en que las olas se baten con violencia en las costas nacionales, así como en el 2004, cuando el país pues estaba en un momento difícil de incertidumbre. Llegó el doctor Leonel Fernández y con el primer boletín del 16 de mayo del 2004, el país, las aguas se tornaron tranquilas porque los inversionistas extranjeros y nacionales tenían confianza en aquel hombre que había gobernado en el año de 1996 y que modernizó las instituciones públicas. Considero que ese hombre, esa reserva que tiene el país, está ahí para volver a rescatarnos de estos marineros inexpertos
que cada vez que toman las riendas del país nos conducen hacia aguas turbulentas. Pues en este momento le digo a la población dominicana, a la juventud, que el doctor Fernández está ahí, listo para corregir los destinos del país y de proporcionarnos certidumbre, seguridad en estos momentos difíciles. Y si alguien duda de mis palabras, que nunca he estado en el Estado, soy joven, ¿verdad?, por mi edad, pues vayan a los hechos. ¿Quién construyó las extensiones de la UAS, el inglés por inmersión, la autovía del Este, los túneles, los elevados, el metro de Santo Domingo, el bulevar turístico del Atlántico? El doctor Leonel Fernández. Ese gran hombre, ese instrumento de la historia, está ahí para rescatarnos de este gobierno improvisador y que no le importa la suerte del pueblo dominicano. Con estas grandes verdades que ha dicho este joven politólogo Isaac Félix, se va a despedir por este día de hoy su programa, esta tribuna abierta en favor de las grandes mayorías del pueblo dominicano. La verdad absoluta. Isaac, muchas gracias por comparecer en nuestro programa. Gracias, te felicito. Eres un joven muy valioso. Gracias. Y al igual como hizo el doctor Fernández en una actividad donde tú estuviste en tu provincia, Bauruco, Neiva, aseguro que este joven tiene un gran futuro político. Ahí les dejo con ese video donde el doctor Fernández está hablando del joven Isaac Félix. Muchas gracias. Buenas tardes y bendiciones para todos. Quieren ser parte de la fuerza del pueblo. Pero también contento porque además de poder saludar a la profesora Altagracia, escucho aquí al joven Isaac Félix. Le estuve escuchando muy atentamente. Y cuando terminó de hablar, le pregunté, ¿y qué tú estudias? Me dijo, estudio ciencias políticas. Digo, me lo imaginaba. Porque o era ciencia política o era derecho, porque ese chico lucha abogado de verdad. Isaac, ¿dónde está Isaac? Aquí está. Bueno, lo veo así tan joven, que articula también, le veo un gran futuro, pero a través de él yo veo el futuro de la juventud dominicana.